Ginebra Hispanos, mejorando la vida. Hace algunos años atrás, la Iglesia Hispana de Ginebra decidió poner una especie de eslogan, poner un poquito la visión, la misión de la Iglesia ahí, en el logo. Esta iglesia, que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, tomó la decisión que como Ginebra tenía una gran población de hispanos, querían cumplir un rol cerca de esos hispanos. ¿Y qué era lo que querían hacer? Mejorando la vida. Cuando yo escucho esas palabras, mejorando la vida, les quiero decir algo. Me suena un poco pretencioso. ¿Saben lo que quiere decir pretencioso? Me suena un poquito como que yo estoy acá arriba y yo voy a venir a mejorarte la vida. Algo así. Y entonces, a pesar de que ese sea un tema que ya lo hemos compartido muchas veces, me gustaría que pudiéramos darle un enfoque, yo no sé si diferente, pero en todo caso yo me gustaría compartir cuál es mi punto de vista con esto de mejorando la vida. ¿Cómo la Iglesia Hispana de Ginebra puede mejorar la vida de los otros? Y por eso me gustaría contarles una pequeña historia. Hace algunos años atrás, 3, 4, yo habré tenido 23 años, quiere decir que ahora tengo 26. La estoy mintiendo. Ya ese chiste no pasa más porque ya cada vez me hago más viejo. Hace algunos años atrás, cuando recién había conocido a Jesús y yo tenía ese deseo de compartir a Cristo, tenía un amigo mío que no era cristiano. Según él, ateo. Según él, Dios no existe. Y con este amigo trabajamos juntos y trabajamos mucho tiempo juntos. Hemos hecho un poco de todo, desde barman, cajeros, contar tapitas en una cervecería. Hemos hecho, pero lo que ustedes no se pueden imaginar. Y este amigo, claro, cuando él se enteró que yo me había convertido y que había decidido bautizarme y seguir a Cristo, él no estaba de acuerdo. Al contrario, estaba en contra. Y ustedes saben que en América del Sur, no sé, en España quizás también, tenemos mucho esta expresión que dice, nos vemos mañana si Dios lo quiere, o si Dios lo permite, nos vemos mañana si Dios quiere. ¿No? ¿Sí o no? Tenemos seguido esa expresión. Entonces él agarra y se mete una carcajada cuando me escuchó decir eso. Va a decir, ahora me va a decir que si Dios quiere venir a trabajar o no. Me dice, Leo, por favor, no seas ridículo. Sos un chico inteligente, estás estudiando Derecho, querés ser abogado y me va a decir si Dios quiere mañana venir al trabajo. No, si Dios no tiene nada que ver con esto. Si mañana vos querés te vas a levantar temprano y vas a venir al trabajo, pero ¿qué tiene que ver Dios con esto? Ay, a mí me agarró una bronca, muchacho. Yo me lo quería comer vivo. ¿Ustedes nunca se sintieron así como que alguien le está hablando mal del hermano, de la mamá? A mí me parecía que me estaban hablando mal de mi papá. Y me estaban hablando mal de mi papá. Y entonces me agarra y me tira esta frase. Miren, pruébame que Dios existe. Yo les dije, todavía no era pastor, no había estudiado teología. Adivinen lo que yo hice. Intenté probarlo. Entonces, mis queridos amigos, ahí empezó una guerra. Ahí empezó una guerra, porque ¿qué era lo que pasaba? Mi amigo, que era ateo, que no creía en Dios, me dice, probame que Dios existe. Y yo, como un buen futuro abogado, ¿qué quería hacer? Y quería mostrarle A, B, C, D y hacer la conclusión, ahí tenés la prueba que Dios existe. Entonces empezamos a sacar argumentos de ciencia, argumentos de creación, y este hombre cada vez me sacaba más y cada vez me acorralaba más. O sea que era un ateo que estaba convencido y que sabía por qué era ateo. En un momento estaba desesperado, en un momento ya no sabía qué decirle, me sentía impotente, me sentía, pero incluso enojado. Porque decía, ¿cómo puede ser que este hombre no crea en Dios y que yo no se lo pueda probar? ¿A algunos de ustedes les ha pasado estar en una situación quizás no igual, pero similar a la mía?
Querer decirle a alguien, mira, yo lo que te estoy compartiendo es para mejorar tu vida. Pero que esa persona diga, a mí no me interesa nada de lo que está diciendo. ¿Les ha pasado dar testimonio de Dios y que finalmente la persona dice, por favor, no seas ridículo? O seguido nos toman como un poquito como, bueno, es normal, vienen de ahí de Sudamérica, eso es lo que le enseñan a creer en Dios todo el tiempo. Yo conozco gente que me ha dicho, pastor, mi patrón el otro día se burló de mí porque yo le dije que iba a orar por él. Miren lo que está pasando, mis amigos. Me voy a poner un poquito a darles algunas estadísticas que me parece que son muy pertinentes para lo que estoy compartiendo. Fíjense en lo que pasa. En la Tribune de Genève, uno de los diarios de aquí de Ginebra, muestran estas estadísticas. Yo no es que me quiero volver un matemático en este momento, pero miren lo que pasa. Acá muestran las curvas y dice, los genebrinos sin religión son cada vez más numerosos. Es decir, la gente que vive aquí en Ginebra cada vez está más lejos de Dios. Es exactamente como lo que le pasaba a mi amigo. Y fíjense en las estadísticas que dan. En rojo tienen la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tienen menos 36% en los últimos años. En amarillo tienen los protestantes. Tienen menos 46%. ¿Se dan cuenta de lo que estoy comentando, no? Aquí abajo tienen los judíos, otras religiones que ni siquiera crecen o crecen 4%. La única religión que crece hasta el día de hoy, en verde, ¿saben cuál es? La religión musulmana, el Islam. Es la única religión que ha crecido en los últimos años. Estas son las estadísticas del gobierno de Suiza y sobre todo del cantón de Ginebra. Ahora, miren lo que les voy a mostrar. Otro estudio que es del 2016, en diciembre. Fíjense en lo que dice. Aquí tienen las diferentes personas que creen, católicos, protestantes, otras religiones, otros cristianos, musulmanes, y acá tienen los índices de cómo creen esta gente. Y el estudio sigue, y fíjense en lo que va a mostrar, algo muy interesante que yo espero que les llame la atención. Aquí están católicos, promedio de edad 50. Protestantes, promedio de edad 55, entre 50 y 60. Esto es lo que se llama una iglesia que está envejeciendo. Tanto católicos como protestantes. ¿Cómo está la iglesia? Envejeciendo. No soy yo que lo dice, son las estadísticas que lo dicen. Aquí tenemos otras religiones que ahí podrían poner budismo, hinduismo y todo lo que se le cruce por la cabeza. Pueden estar acá, ahí están, entre 40 y 45. Ahí tienen otras religiones, sin confesión, entre los 40 y 45, y ninguna respuesta entre 50 y 55. ¿Cuál es la religión más joven que está ahí? Miren, musulmanes, el promedio de edad, 30, 32. El Islam es la única religión que hoy por hoy, en el cantón de Ginebra, puede decir, nosotros vamos en crecida. Todos los otros, nosotros vamos bajando. Esto complica las cosas, mis amigos. Esto complica las cosas. ¿Saben por qué? Yo no quiero acá hacer la apología del cristianismo. No quiero acá criticar al Islam. Por favor, no quiero que me entiendan de esta manera lo que les voy a comentar a continuación. Pero, como ustedes lo saben, el país vecino que tenemos, Francia, es un país que se dice laico. Es decir, no quiere mezclar ninguna institución del gobierno con alguna religión, creencia o alguna otra cosa. Quiere decir, tiene que estar dividido la creencia de lo que es el Estado. Y mucha gente dice, está muy bien, esto está muy correcto que pase esto. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que también hay un gran impedimento de que las iglesias crezcan, porque el Estado no la autoriza. Y esto no lo estoy inventando. Cuando vivía en París, queríamos comprar una iglesia, queríamos comprar un local, pero no nosotros los hispanos que vivíamos ahí en París, sino que
la Federación del Norte de Francia tenía el dinero, tenía una cosa como 3 millones de euros para poder comprar un gran local en el cual iban a haber varias iglesias. Como hay estas leyes laicas, el Estado, la mairie, la municipalidad, tiene un derecho de compra antes que la iglesia. ¿Me siguieron bien hasta allí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Flor, que es vendedora, y me dice, yo te vendo mi gran local. ¿Cuánto pedís? ¿Cuánto tenés? 3 millones. Perfecto, hacemos el trato. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno sale y dice, sí, pero yo tengo derecho a comprarlo. Flor, vos estás obligada a venderme a mí primero como municipalidad. Es la ley, pero yo no te puedo dar 3 millones, yo te doy 2. Y Flor no es tonta, dice, yo no quiero venderte al Estado. Listo, no vendo. Pasa un año y ¿qué hace? Cuando vuelve a poner la oferta de ese local, sobre todo no se lo vende a una iglesia. ¿Se dan cuenta cómo el gobierno también puede manipular para impedir que la iglesia se desarrolle? ¿Sí o no? Ahora, es acá donde voy a pedir que ustedes se me concentren mucho. Porque ¿qué relación tiene lo que estoy hablando del Estado laico con esto que los musulmanes van creciendo cada vez más? Luego de los atentados del año pasado en Charlie Hebdo, ¿escucharon hablar de los atentados de Charlie Hebdo y después del Bataclan? Hubo un reportaje muy profundo en France 2, en el canal de televisión. El reportaje duraba 2 o 3 años. Y el título era, ¿por qué jóvenes franceses de familia francesa, laicos, sin ninguna convicción religiosa, sin ningún Dios, sin ninguna espiritualidad, pueden convertirse al Islam? Pero no solamente, porque convertirse al Islam todavía. El problema es que se convierten al Islam y se radicalizan. Y se van del otro lado del Mediterráneo para hacer la guerra contra su propia familia. El reportaje fantástico. Y uno de los filósofos, ¿saben lo que explicaba? Filósofo, evidentemente, adivinen qué, ateo. Dice, miren, desde todos los años, desde la nuit des temps, como dicen los franceses, el ser humano necesita tener una espiritualidad. Y si esos jóvenes no reciben espiritualidad, la van a buscar en internet, la van a buscar en el amigo que está en la escuela, la van a buscar donde sea, pero la necesitan. Y ahí yo me acordé cuando estaba leyendo esto, cuando estaba escuchando el programa, me acordé de lo que dice Pablo. Pablo dice que nuestro ser entero está compuesto de alma, cuerpo y ¿qué más? Espíritu. ¿Ustedes ya han visto una mesa con 2 patas? ¿Alguno vio una mesa con 2 patas? ¿Qué le pasa a la mesa si tiene 2 patas? No tiene equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Una tercera, por lo menos, para que tenga equilibrio. Bueno, Dios nos programó, Dios nos creó de esta manera, mis amigos. Me estoy emocionando mucho, me voy a calmar un poco. Es que esto me apasiona, mis amigos. ¿Por qué? Porque miren, el cuerpo, hoy más que nunca, hacemos la religión al cuerpo. Si eres gordito o gordita, no estás dentro de la moda, ¿sí o no? Se los dice un gordito. ¿Qué es lo que pasa? La gente, ¿qué es lo que quiere? Quieren cuerpos de sueño, quieren los cuerpos de las esculturas griegas, abdominales y músculos que salen por todos lados. Claro, pero para tener un cuerpo así, tenés que trabajar 4 o 5 horas por día, tu cuerpo. Ahora, si vas a trabajar, ¿cómo puede trabajar tu cuerpo 4 o 5 horas por día? Pero hoy más que nunca esto está de la moda. Tener uso y razón de cómo cuidar nuestro cuerpo. Hoy por hoy el mensaje adventista de la sanidad, de la vida sana, de comer sano, nosotros ya estamos en el pasado. Hoy por hoy, y escuchen lo que les digo, la moda, pero también el Estado promueve ¿qué? La buena salud. Come 5 frutas y verduras por día. No comas demasiada carne. Cuídate, no fumes, fumar te mata. Guarda cuando tomas alcohol, toma pero con moderación. Esto es lo que dice el Estado.
¿Qué es lo que dice? Hay que cuidar el cuerpo. Ahora, hoy más que nunca, la palabra alma, les quiero explicar lo que quiere decir. En inglés lo ponen como mind, mente. Y nosotros la traducción más correcta es mente en lugar de alma, porque alma nos suena a algo que viene de que tenemos ahí adentro y como que se va en algún lugar. Bueno, esto no es la palabra que está acá. La palabra que está acá es psuke. Psuk. Esta palabrita es lo que da origen a psicología. ¿Por qué? Porque habla de las emociones, de los sentimientos. Díganme si alguna vez en la historia de la humanidad estuvo tan de moda hacerse tratar, ir a ver a un psicólogo, tratar de resolver los problemas emocionales, sentimentales, tener cuidado, ¿sí o no? Y yo no digo que esto esté mal, mis amigos, pero lo que sí digo, que hay una parte que cada vez descuidamos más. Y esa parte, ¿saben cuál es? La espiritual. Dios nos creó con deseo de vivir en comunión con Él. Y mientras que nosotros digamos, no, la religión, lo que me guarda conexión con Dios no es importante, cada vez vamos a tener más cosas difíciles en nuestras sociedades. Yo les quiero dar un último ejemplo. Si ustedes tienen adolescentes o que van a entrar en la adolescencia como padres, y ustedes no hablan, por ejemplo, de sexo con sus hijos, no dialogan, no preguntan, ¿saben lo que va a pasar? Va a ir a preguntar, va a ir a averiguar, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿De quién? Ahí te estás poniendo en riesgo, amigo. Y ahí es donde yo me digo, el ser humano, poco importa la religión, poco importa el país, poco importa la etnia, poco importa quién es, necesita una espiritualidad. Por eso es que hay tantos jóvenes que nunca habían escuchado hablar de Dios, que en la adolescencia escuchan hablar del Islam, escuchan de hablar de esa necesidad que tenían espiritual, que alguien la llenó, y se dicen, no me importa nada, me voy a servir a ese Dios, porque ese Dios pone principios en mi vida, porque ese Dios le da sentido a mi vida, y esta vida sin Dios, sin Alá, no es vida. Amigo, yo estaba ahí enfrente de la tele y yo escuchaba eso, yo decía, yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que el enemigo haya dado las cosas de vuelta de tal manera que hoy por hoy este es el principal problema. La estadística continúa. Fíjense, la teoría de la evolución y de las especies se explica de la mejor manera con el origen del ser humano. Es decir, la teoría de la evolución explica de la mejor manera el origen humano. Casi todo el mundo de acuerdo. Y si ustedes leen las preguntas que se las mando con muchísimo gusto por mail, se van a dar cuenta a qué punto la sociedad necesita de esa espiritualidad. Ahora, miren cómo se hacen las cosas. La última parte de la estadística. ¿En qué momento la religión, la espiritualidad va a poder venir a tocar la vida de los genebrinos? ¿En qué momento? Fíjense, momentos difíciles de la vida, ahí muy importante, muy importante. En ese momento todo el mundo quiere un Dios. Cuando estoy en la dificultad, cuando estoy en un momento de dificultad, sea financiera, amorosa, enfrente a la vida, enfrente a una enfermedad, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los genebrinos, pero el mundo entero necesita aferrarse de alguien. Y no saben quién, pero necesitan aferrarse de alguien. Necesitan aferrarse que pueda existir una fuerza exterior a la de este mundo para que me pueda ayudar. Y miren, hay veces que Dios se sirve de esto, amigos, para poder tocar a esa gente, para poder tocarme a mí, para poder tocarlos a ustedes. Siguen viendo las diferentes cosas que dicen. La fiesta de madre nada que ver, la fiesta en la vida profesional nada que ver, en la vida sexual nada que ver, en la elección de la vestimenta nada que ver. El estudio es interesantísimo. ¿Por qué el Cantón de Ginebra lo vive de esta manera? ¿Por qué cada vez hay menos gente que cree en Dios? Entonces, la pregunta antes de
ir concluyendo, es fácil, amigos. ¿Cómo hacer para compartir el Evangelio con los no creyentes? ¿Cómo hacer para que el otro se pueda dar cuenta que fue creado con ese deseo de espiritualidad y que necesita poder tener una relación con Dios? ¿Cómo hacer para decirle que Dios puede mejorar la vida? ¿Cómo? Les voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo bíblico, y quiero que abran sus Biblias o que lo lean conmigo. Se encuentra en Juan capítulo 43, versículos 43 a 51. Si lo tienen ahí, si no lo pueden leer conmigo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahora no tengo tiempo para comentar ese versículo, pero si Juan el evangelista se toma el tiempo de escribir, Felipe era de la ciudad de Andrés y de Pedro, por algo será. Amigos, acá está el boca a oreja. Es boca a boca, pero el boca a boca me suena medio raro, ¿no? Es el boca a oreja. Es decir, Andrés y Pedro vienen y le dicen, Felipe, ¿no sabés lo que nos pasó? ¿Qué pasó? Nos encontramos al Mesías, nos encontramos a Jesús. Y ahí cuando Jesús se lo encuentra a Felipe, le dice, sígueme. Y dice, este es el bueno, me voy con él. Testimonio. Pero la historia continúa. Felipe halló a Natanael, es decir, otro amigo. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Esta historia me hace acordar a lo que les comenté al principio, con mi amigo ateo ahí en Argentina, discutiendo con él, yo tratándole de probar que Dios existe, él sacándome argumento como Natanael le dice, pero ¿puede venir algo bueno? Es decir, la duda. Y ahí, amigos, es donde la mayoría de cristianos se equivocan hoy por hoy en compartir Jesucristo, en compartir la palabra. ¿Saben por qué, mis amigos? Porque ahí entramos, nos queremos hacer los abogados no del diablo, pero los abogados de Dios. Nos queremos poner a defender a Dios. Amigos, Dios no necesita que lo defendamos, ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Dios no necesita defensor, Él es nuestro defensor. Pero nosotros nos tomamos el atributo, así como Eva en el jardín del Edén, que viene a tratar de convencer a la serpiente de que está equivocada. Nosotros venimos haciendo más o menos lo mismo a veces. Intentamos convencer al otro de que lo mejor que le puede pasar en la vida es que siga a Dios. Y entonces ahí empezamos a sacar argumentos que van al extremo de la ridiculez. Hoy por hoy, cualquier persona que ustedes conocen y que tenga estudios y que esté formada, les va a preguntar y les va a cuestionar su fe en la Biblia, su fe en la evolución, su fe en la creación, su fe en las diferentes cosas que nos conciernen como cristianos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer la mayoría de cristianos? Le vamos a tratar de argumentar, como si fuese fácil, ¿no? Y le vamos a tratar de dar argumentos. Y vamos a tratar de decirle, no, pero mirá, la Biblia fue Dios que la escribió Y venimos a decir cosas ridículas. No, es que ustedes no tienen prueba para la creación. Bueno, pero hay problemas también con los que son creacionistas. No podemos mentir. Y ahí empezamos en un debate que va terrible. Fíjense en el texto, porque Juan pensó antes de escribir esto, Inspirado, pero pensó antes de escribirlo. Fíjense en cuál es el argumento de Felipe. ¿Cuál es el argumento de Felipe? Yo no te voy a probar nada a vos. Era argentino Felipe. No te voy a probar nada a vos. ¿Cuál es el único argumento? Ve y descúbrelo por ti mismo. Mi iglesia, la otra iglesia se llama así, ¿ya? Por este pasaje. Ven y ve por tú mismo. Tú tienes que experimentar algo con Cristo. Yo no te voy a poder explicar.
Y ahí es donde me acuerdo, y tarea para hoy a la tarde, lean Juan capítulo 9, todo el capítulo 9 quiero que se lean. Ahí está un ciego que va a curar Jesucristo. Y al final del capítulo 9 hay el cieguito que está delante del tribunal de los fariseos. Y los fariseos y los saduceos le van a hacer cientos de preguntas. Bueno, cientos de preguntas, estoy exagerando, pero les van a hacer preguntas. ¿Y ese que te curó, quién es? ¿Es el Cristo? ¿Ese que te curó es el Mesías? ¿Ese que te sanó? ¿De dónde viene? ¿De dónde saca el poder? Y le preguntan y le preguntan. Y en un momento el cieguito le dice, pero ¿ustedes por qué quieren saber tanto? ¿Quieren volverse sus discípulos? ¿Qué? Un sentido del humor extraordinario en la Biblia. Y luego, ¿qué dice el ciego? Le dicen, miren, yo no sé si él es el Mesías o no. Yo no sé si la Biblia fue escrita así o así. Yo no sé si fuimos creados de esta forma o de la otra. Yo no sé, le dice el ciego. Yo solo sé una cosa. Antes era ciego y ahora veo. Amén. Y se terminó la discusión. Nadie, mi querido, va a poder discutir lo que Cristo hizo en tu vida. Nadie. Nadie va a poder discutir cómo Dios se manifestó en tu vida. Y cuando uno invita a ese que está enfrente y le dice, ve y encuentra a Cristo, haz tu prueba. Yo estoy seguro que Dios hace su trabajo. Fíjense en lo que le dice lo que continúa. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Milagro. Le muestra que es alguien más de lo que él pensaba. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y él le dijo, de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de los cielos que suban y que desciendan sobre el Hijo de los hombres. Mi amigo hace algunos años atrás, yo ya era capellán en el campus adventista y recibo un mensajito, una notificación en Facebook. Y me dice, amigo, ¿cómo andás tanto tiempo? Yo le respondo, bien, ¿cómo estás? Y me pongo a charlar, saber qué era de su vida. Él me dice, mira, Leo, yo no sé cómo explicarte lo que te voy a decir, pero yo no sé si todo lo de tu iglesia y todo el cuento que ustedes cuentan es verdad. Así me dijo. Pero cada vez estoy más convencido que tiene que existir un Dios allá arriba. Ese es mi trabajo como cristiano. Testificar, no de lo que Dios puede hacer en la vida del otro, sino de lo que Dios hizo en mi propia vida. Y eso, mis amigos, se resume a esto fácilmente. Ven y ve. Es Cristo Jesús que puede mejorar la vida. Yo, como pastor de la iglesia hispana, no puedo mejorar la vida de ninguno de ustedes. Ustedes, como iglesia, no pueden mejorar la vida de ningún ginebrino, de nadie. ¿De quién querés mejorar la vida si no puedes mejorar tu propia vida? Pero lo que yo sí sé, y esto nadie me va a sacar la convicción de mi corazón, es de que este Jesús al cual yo decidí servir, cambió mi vida, me transformó. Y hoy yo ya no soy el mismo hombre que era antes. Y eso da ganas a cualquiera de por lo menos intentar descubrir cómo Cristo Jesús puede mejorar nuestra vida. Amén.